En esta sesión grabada vamos a hablar sobre el modelo de partícula en una circunferencia. ¿Este modelo en qué consiste? Consiste en una partícula de masa μ atrapada en el perímetro de un círculo de radio fijo R sub 0. Como ustedes ven, aquí no utilizo la letra m para representar la masa, sino la letra griega μ. Ya veremos la razón de esto más adelante. En este caso, entonces, ¿cómo definimos la energía potencial para poder describir nuestro modelo cuanto mecánico? La energía potencial va a ser igual a 0 si la partícula se mueve en el perímetro de un círculo de radio R sub 0 y si está por fuera de ese radio, la energía potencial va a ser infinita. ¿Esto cómo se define? Se define en términos de esta ecuación, que es la ecuación de un círculo en términos de las coordenadas cartesianas x cuadrado y y cuadrado. Bueno, ¿por qué es importante este modelo? ¿Por qué lo vamos a trabajar? Primero, porque es un modelo de un sistema bidimensional, es decir, que va a requerir dos variables para poder trabajar con él. Si estamos en coordenadas cartesianas, esas variables serían las variables x y y, a diferencia de los sistemas que hemos trabajado hasta el momento, donde la partícula se describe por una sola variable, la variable x. Es decir, hasta el momento hemos trabajado sistemas unidimensionales. Entonces, a raíz de esto, este modelo pues, nos va a servir para generalizar algunos de los conceptos que vimos en el caso unidimensional para ya casos bidimensionales. También nos va a servir para aprovechar las posibles simetrías que tenga un sistema, de tal manera que podamos resolver la SID del sistema del sistema cuanto mecánico de una manera más fácil. También para introducir ciertos conceptos y también ciertas propiedades que aparecen ya en sistemas multidimensionales, es decir, de más de una dimensión. Y como aplicación vamos a trabajar el modelo de electrones pi deslocalizados de moléculas con enlaces dobles conjugados cíclicos, como por ejemplo el benceno, ¿sí? Que como ustedes saben ya la descripción involucra ya un sistema que sea por lo menos planar. Bueno, entonces vamos a iniciar con el propósito de generalización. Como habíamos visto, una vez nosotros ya planteamos o construimos el modelo que va a representar nuestro fenómeno de interés, procedemos a construir el operador hamiltoniano. En este caso, pues va a ser el operador hamiltoniano bidimensional. Hacemos uso de la regla de correspondencia, que la habíamos visto para el caso unidimensional previamente, en el que, como veíamos, para poder construir un operador cuanto mecánico, lo que hacemos inicialmente es expresar el observable, en el caso clásico, que depende de las variables x y p sub x. Después elevamos a la categoría de operador x y p sub x y reemplazamos por los operadores correspondientes. X que es multiplicar por x, y el operador p sub x, que es menos IH, la derivada con respecto a x. Ahora en el caso, aquí pues vemos por ejemplo el caso de la energía cinética, aplicando estos tres pasos para obtener el operador de energía cinética cuanto mecánico, menos h barra al cuadrado sobre 2m, la segunda derivada con respecto a x. Ahora para el caso bidimensional. En esta situación ya no tenemos la sola variable x, sino que tenemos las variables espaciales o de posición x y sus correspondientes momentos p sub x y p sub y. Por tanto, el observable correspondiente va a depender ya no de dos variables como en el caso unidimensional, sino de estas cuatro variables. Hacemos lo mismo, elevamos a la categoría de operador las variables x, y, p sub x y p sub y reemplazamos con los correspondientes valores.
X y Y, pues sería multiplicar por X o por Y P sub X y P sub Y serían las correspondientes derivadas, tanto en X como en Y, multiplicadas por menos IH barra. Lo único que cambia es que, a diferencia del caso unidimensional, que tenemos estas derivadas unidimensionales, ya vamos a tener derivadas parciales. Ejemplo, la energía cinética. La energía cinética en el caso clásico sabemos que es igual a la componente del momentum P sub X al cuadrado sobre 2m más la componente Y del momentum P sub Y al cuadrado sobre 2m. Elevamos a la categoría de operador los momentos y después hacemos el reemplazo correspondiente teniendo en cuenta cómo funcionan el álgebra de operadores, y obtenemos entonces un resultado similar que en el caso unidimensional, pero para dos dimensiones, donde tenemos ya una suma podemos decir, del operador de energía cinética en X y el operador de energía cinética en Y. Y este sería el operador de energía cinética como tal, sería la suma de estas dos cantidades, que recuerden, en términos de derivadas parciales. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el operador correspondiente a la energía. Sabemos que es el operador hamiltoniano. Entonces expresamos el operador energía, expresamos el observable energía en coordenadas cartesianas, en el caso clásico, y obtenemos el correspondiente operador hamiltoniano, que sería el término de operador de energía cinética más el operador de energía potencial, que sería en últimas la misma energía potencial clásica, ¿no? En términos de fórmula, ¿no? ¿Sí? Ya que, recuerden, los operadores X y Y son operadores multiplicativos. Ya con esto podemos escribir la ESID para una partícula de masa dada, m, en dos dimensiones. El operador hamiltoniano actuando sobre una función de onda. Ya la función de onda no va a depender de la función de onda espacial, ya no va a depender de una sola coordenada, va a depender de dos, de X y Y. Y eso da como resultado la energía por la misma función de onda espacial, que depende de X y de Y. En términos de la función de onda, pues vamos a tener la interpretación probabilista usual, pero ya para el caso bidimensional, donde el módulo al cuadrado de la función de onda bidimensional va a ser la densidad de probabilidad del estado cuántico, que en este caso es un estado estacionario. Ya sabemos para qué sirven densidades de probabilidad, para hallar probabilidades. Entonces tenemos la probabilidad infinitesimal de encontrar a la partícula en un pequeño elemento de área de este ancho, tanto en X como en Y, sería igual a la densidad de probabilidad multiplicada por el elemento de área de X de X de Y. Y podemos hallar también entonces probabilidades finitas haciendo ya una integral doble. Una integral doble entonces que ya nos da el resultado. Una integral doble si queremos la probabilidad finita de encontrar la partícula en la región que va en X de AB y en Y de CAD. Es decir, en un rectángulo de área dada por estos límites, ¿sí? Entonces es una integral doble en este caso. Bueno, entonces esta cantidad, la densidad de probabilidad, pues debe ser positiva por ser densidad de probabilidad y cumplir la condición de normalización, que sería ya una condición de una integral doble en todo el espacio o en todo el plano cartesiano XY, ¿sí? Debe dar 1 en ese caso para cumplir la condición de normalización. Bueno, entonces ahora vamos a ver la conveniencia en el caso de que hayan simetrías en el sistema para poder resolver la ESID de una manera más simple del sistema de interés. Por ejemplo, en el caso que nos compete, la partícula en una circunferencia, tenemos nuestra ESID, ¿sí? Donde tenemos acá nuestro operador hamiltoniano, μ, recuerden que es la masa de la partícula, actuando sobre la función de onda bidimensional para dar lugar a la energía por la función de onda bidimensional. La energía potencial
está definida de esta manera, ¿sí? Como pueden ustedes recordar lo que vimos al inicio de la clase. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a resolver esta exit, resulta que va a ser una situación complicada, ya que esta energía potencial es no separable. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía potencial no se puede expresar como la suma de funciones que dependen de una sola variable cada una de ellas. Un potencial entonces separable, si se puede dar, se puede hacer eso. Si uno tiene un potencial separable, es decir, escribirlo de esta manera, que la función bidimensional energía potencial se escriba como la suma de estas dos funciones, cada una dependiendo de una sola variable, la solución de la exit es sencilla. No es tan complicada siempre y cuando se pueda resolver en el caso unidimensional. Sin embargo, cuando no se cumple esta situación, la solución de la exit es difícil. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a aprovechar la simetría circular o radial del potencial en unas coordenadas diferentes, que esa simetría no se ve evidente en las coordenadas cartesianas, sino que sale a relucir la ventaja cuando escogemos un conjunto de coordenadas conveniente, en este caso coordenadas polares planas. ¿Qué son coordenadas polares planas? Esto es a modo pues de repaso. Las coordenadas polares planas son un tipo de coordenadas para representar un punto en dos dimensiones. En este caso entonces las coordenadas son la coordenada radial R, ¿sí?, que es la distancia medida desde un punto de referencia, que se toma como el origen de las coordenadas cartesianas, ¿sí? Esa variable R, esa nueva coordenada en coordenadas polares planas, va a tomar valores de 0 a infinito, porque es una distancia. Y el ángulo azimutal. El ángulo azimutal es el ángulo medido desde una dirección fija de referencia, que va a ser el eje cartesiano X, ¿sí?, y va a tomar valores de 0 a 2pi. Este ángulo va a ser el ángulo azimutal phi, ¿sí? Entonces ya no tenemos las coordenadas cartesianas x y y, que pueden tomar valores de menos infinito a más infinito, tanto x como y, sino estas nuevas coordenadas r y phi, que pueden tomar valores en estos intervalos: 0 infinito para r y 0 a 2pi para phi. Bueno, es posible, si uno está en coordenadas cartesianas, obtener las correspondientes coordenadas polares planas utilizando las funciones trigonométricas seno y coseno. Ustedes saben que x se puede escribir como r coseno phi y y como r seno phi, ¿sí? De esta manera entonces podemos hallar r y phi, definiendo r como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y phi como la función arcotangente de y sobre x. Ahora, si uno busca en un libro de trigonometría la función arcotangente, se ve que esta función, el ángulo θ, va desde menos pi medios hasta pi medios, a diferencia del ángulo phi, que va de 0 a 2pi. Para poder entonces obtener la función phi a partir de la función θ que ustedes obtienen de una calculadora, ¿sí?, entonces se hace necesario conocer el cuadrante del punto XY, ¿sí?, del punto XY, para poder hacer el paso a coordenadas polares planas y obtener el ángulo adecuado, ¿no? Y utilizando esta reglita acá, dependiendo de qué cuadrante esté, hacemos una suma de, bien sea de nada, o de pi o de 2pi, ¿sí? Y ese nos da entonces el ángulo phi, sumando 0, pi o 2pi a la función usual arcotangente de y sobre x. Y también definiendo estos puntos de esta manera como están aquí, ¿no? La forma gráfica de esta función arcotangente phi, que es diferente a esta función arcotangente θ, que como les dije, la que uno encuentra en los libros de trigonometría, es esta, ¿sí? Dependiendo del cuadrante, entonces toma esta forma. Bueno, entonces, ¿qué sucede si yo quiero escribir la ecuación de un círculo de radio fijo R sub 0? En coordenadas cartesianas, ya habíamos visto cómo se define, es que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sea igual a R sub 0, mientras que en coordenadas polares planas, recuerden que es R,
es R igual a R sub 0, es decir, la coordenada radial R es igual a una constante. Como ven, es mucho más sencillo describir la ecuación de un círculo en coordenadas polares planas. Y eso, pues, eso es lo que nos va a ayudar a resolver la SID para este sistema de una manera más fácil. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Lo que vamos a hacer es expresar el operador hamiltoniano que inicialmente está en las coordenadas X y Y en las nuevas coordenadas R y Φ, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que transformar tanto el operador en energía potencial como el operador en energía cinética en términos de las nuevas coordenadas. Entonces comenzamos con el operador en energía potencial porque es el más fácil de ver. Este potencial en el caso de la partícula en una circunferencia es un potencial radial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que solamente depende de la distancia al origen de coordenadas, que se llama centro de fuerzas, ¿sí? En coordenadas cartesianas, así es como lo escribimos, si ustedes recuerdan, al inicio de la clase. En coordenadas polares planas, así es como se escribe. El potencial vale 0 si R es igual a R sub 0, recuerden que R es esa cantidad de acá, e infinito si R es diferente de R sub 0, ¿sí? Como ustedes ven, es mucho más sencillo escribir el operador energía potencial en coordenadas polares planas para un potencial tipo círculo de potencial o circunferencia de potencial. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que en el caso de coordenadas polares planas, el potencial solamente depende de la variable R, el potencial para la partícula en una circunferencia. Mientras que en coordenadas cartesianas depende de dos variables. Entonces vemos que de alguna manera es más sencillo el potencial o la energía potencial en estas nuevas coordenadas. Ahora el operador de energía cinética. Recuerden cómo lo habíamos escrito de esta manera. ¿A qué es igual este operador en coordenadas polares planas? Hay que utilizar algo que se llama la regla de la cadena, ¿sí? Es algo que se ve en un curso de cálculo 2, ¿sí? En el cual, pues, lo que hacemos es primero insertar la función psi. Recuerden que es el operador actuando sobre una función arbitraria que depende de R y Φ. Insertamos esta función en la segunda derivada con respecto a X y Y, ¿sí? Aquí es donde utilizamos la regla de la cadena y nos da este resultado, ¿sí? Ya les dejo como ejercicio que vean cómo se hace la regla de la cadena, si pues están interesados o interesadas en hacerlo, en ver dónde sale esta fórmula. Esa fórmula es sencilla ya que R es igual a una constante para el caso que nos compete, ¿no? Entonces el operador de energía cinética va a ser igual a menos h barra cuadrado sobre 2 μ por R sub 0 al cuadrado, la segunda derivada con respecto a Φ, ¿sí? Es el caso que nos interesa, ya que porque por fuera de la circunferencia con R diferente a R sub 0 la partícula no va a estar, la partícula va a estar es dentro de la circunferencia. Entonces nos interesa el caso R igual a R sub 0 y nos da este caso sencillo. Bueno, entonces ya una vez teniendo los operadores energía potencial y cinética, podemos escribir el operador hamiltoniano, que es este, de acá, donde la energía potencial se define de esta manera. Entonces vemos que el operador hamiltoniano luce más sencillo, de hecho, que el operador en coordenadas cartesianas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a expresar la SID de nuestro sistema y a resolverla. Entonces la SID en coordenadas polares planas tiene esta forma, donde la función de onda ya no va a depender de X y de Y, sino de R y de Φ, ¿sí? Y entonces, debido a que la energía potencial se define a trozos, ya lo vimos anteriormente, la SID hay que resolverla a trozos. Por fuera de la circunferencia, es decir, cuando R es diferente de R sub 0, como el potencial es infinito, la función de onda debe valer 0. Ya lo habíamos visto que es una de las condiciones que debe cumplir una función de onda bien comportada. Dentro del círculo, de la circunferencia del círculo, perdón, tenemos esta función de acá, ya que ahí la energía potencial vale 0, ¿sí? Entonces vemos lo siguiente, que en este caso ya específico, ¿sí? Ya en esta región 1, en la circunferencia, ¿sí? Debido a que R es fijo, ya sabemos, R es R sub 0, ¿sí? Vemos que la función de onda
en realidad no va a depender no va a depender de la constante r, perdón, no va a depender de la variable r, ya que es una constante, entonces va a depender nomás, la función de onda va a depender nomás de la variable phi. Luego la función de onda psi, que depende de r y phi, va a pasar a ser una función unidimensional que dependa solamente de phi, Entonces la segunda derivada parcial con respecto a phi pasa a ser una segunda derivada unidimensional con respecto a phi, Entonces nos queda esta ecuación para resolver. Bueno, entonces una vez lo tenemos de esta manera, reorganizamos términos, pasamos esto que está dividiendo a multiplicar y esto lo pasamos a este lado y esto al otro lado, nos da este resultado de acá, ¿sí? Decimos que todas esas constantes de aquí, sacando el signo menos, expresamos esa constante como un m al cuadrado. Ustedes vean que aquí m ya no es la masa, sino que es este conjunto de constantes. Si elevamos al cuadrado esa constante m. Y entonces procedemos a resolver la ecuación utilizando condiciones de frontera. En este caso hay que aplicar algo que se llama condición de frontera cíclica, ya que tenemos una variable cíclica que es la variable phi. Y recuerden que el phi es un ángulo, ¿no? Y ya ustedes ya saben que cada 2pi un ángulo se repite. Entonces la variable phi, que va a ser cíclica o periódica, al repetirse en cada ciclo 2pi, tenemos que se debe cumplir esta condición, que phi más 2pi tiene que ser igual a phi. Luego la función de onda debe cumplir con esa característica también, de que la función de onda evaluada en phi más 2pi tiene que ser igual a la función de onda evaluada en phi, para que sea monovaluada, ¿no? Si no se cumple con esa condición, la función será multivaluada y no sería bien comportada. Entonces, la solución general para una ecuación de este tipo es la suma de funciones exponenciales complejas positivas y negativas, de esa manera, donde a, b y m pues son constantes que se van a determinar por la condición de frontera cíclica y la condición de normalización. Entonces, recuerden que la condición de frontera cíclica me dice que la función de onda phi evaluada en phi minúscula debe ser igual a phi evaluada en phi minúscula más 2pi. Entonces expresamos la forma de la función tanto en phi como en phi más 2pi. Sabemos que si tenemos una suma en el exponente, se puede separar como el producto de estos exponentes, ¿sí? Una propiedad de las funciones exponenciales. Y para que esto sea igual a esto, obligatoriamente estos términos de aquí, de e a la i 2πm y e a la menos i 2πm, deben ser iguales a 1, ¿sí? Entonces esa es la condición para poder que la función de onda sea bien comportada, que estas dos cantidades sean iguales a 1. Ahora, ¿cuándo estas dos cantidades son iguales a 1? Utilizamos la fórmula de Euler, que nos dice que e a la más o menos i por una variable cualquiera, en este caso 2πm, por una cantidad cualquiera, en este caso 2πm, es igual a coseno de esa cantidad más menos i seno de esa misma cantidad, ¿sí? Entonces esto tiene que ser igual a 1 de acuerdo a la condición de frontera cíclica. Ahora, ¿cuándo entonces esto es igual a 1? Vemos que 1 es un número real. Eso nos quiere decir que la parte imaginaria tiene que ser igual a 0, es decir, seno de 2πm tiene que ser igual a 0 y coseno de 2πm tiene que ser obligatoriamente igual a 1 porque es la parte real. ¿Y en qué situación, para qué valores de m, el coseno de 2πm es igual a 1 y el seno de 2πm es igual a 0? Si vemos el gráfico de la función coseno y la función seno, vemos que la función coseno de un ángulo dado, un ángulo phi, es igual a 1 cuando el ángulo es un múltiplo de pi, con m siendo un número entero positivo o negativo, es decir, más o menos 2, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y así sucesivamente. Resulta que cuando tenemos este valor del ángulo, la función seno pues va a valer 0, ¿sí? Entonces se cumple lo que estamos persiguiendo, que la función coseno sea 1 y la función seno sea 0. Por tanto,
concluimos que m tiene que ser igual a 0 más menos 1, tienen que ser números enteros, 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3 y así sucesivamente. Ahora ya sabemos que m al cuadrado está relacionado con la energía, con esta fórmula de aquí, por tanto podemos despejar la energía. La energía entonces nos da como resultado entonces esta cantidad de acá. Es decir, la energía va a ser igual a este número m al cuadrado por h barra cuadrado sobre 2 mu r sub 0 al cuadrado. Listo. Bueno, entonces aquí hay una cuestión también de que, si ustedes ven, anteriormente yo había expresado que era la suma de a y b, ¿sí? Entonces, pero se puede mostrar fácilmente que eso en realidad se puede expresar solamente manteniendo en este caso esta sola situación de acá, ¿sí? Aquí en últimas, en esencia, entonces en últimas esta es contiene esta solución general, entonces nos quedamos nomás con esta de aquí. Entonces ahora ya con esto pues ya tenemos el sistema resuelto. Bueno, entonces nos hace falta determinar la constante A, que se determina por condición de normalización. Entonces, el módulo al cuadrado de nuestra función de onda, phi, en todo el intervalo de la variable phi, que va de 0 a 2pi, debe ser igual a 1, ¿sí? Entonces, ya conocemos la forma de la función phi, ¿sí? Entonces, este módulo al cuadrado, que sería el módulo al cuadrado de la función por la función, lo expresamos teniendo en cuenta la expresión, y esto nos da como resultado que se cancelan las funciones exponenciales y me queda la integral del módulo de a al cuadrado de phi de 0 a 2pi. Esto, por ser una constante, sale de la integral y me queda a módulo de a al cuadrado por 2pi, porque es integral de 0 a 2pi de phi, pues me da 2pi, y esto debe ser igual a 1, entonces me da el resultado de 1 sobre raíz cuadrada de 2pi para a, que lo reemplazo entonces acá y ya tenemos entonces la solución completa. Bueno, entonces ahora vamos a graficar vamos a ver cuáles son las formas funcionales de estas funciones de onda y a graficarlas. Entonces, para el caso de m igual a 0, aquí m arranca en 0, no arranca en 1 como en el caso de la partícula en una caja. La energía en estas unidades de h cuadrado sobre 2 mu r sub 0 al cuadrado pues va a valer 0, y la forma de la función es esta, es una constante. Cuando m vale 0, la exponencial vale 1, entonces me queda 1 sobre raíz cuadrada de 2pi. Cuando m vale más 1 o menos 1, la energía vale lo mismo, ya que la energía es m al cuadrado por esta cantidad de acá. Si m vale 1 o menos 1, m al cuadrado vale lo mismo, ¿no? Entonces en estas unidades da más 1 menos 1, da 1, perdón, para su m. Y la forma funcional es esta, ya es una función compleja, ¿sí? Más i phi en este caso o menos e a la i phi, ¿sí? Entonces, ¿qué característica vemos acá? Que tenemos dos estados cuánticos diferentes, con estos, dependiendo si m vale más 1 o menos 1, pero tiene la misma energía, ¿sí? A esos estados cuánticos diferentes con la misma energía se les llama estados degenerados. Lo mismo ocurre cuando m vale más 2 o menos 2. El valor de la energía es el mismo, 4 en esas unidades, pero son dos funciones diferentes, como ustedes ven. Esta es una exponencial tipo más i y ese es tipo e menos i. Bueno, entonces, ¿cómo graficamos estas funciones? La primera función se puede graficar de esa manera. Podemos asumir que tenemos nuestra variable o nuestra abscisa, que sería la variable phi. Como es una variable cíclica, entonces nomás o periódica, necesitamos graficar de 0 a 2pi porque en adelante se va a repetir. Entonces, para el caso de m igual a 0, la función de onda es una constante, como vemos acá en la línea azul. Para este caso de acá, donde las funciones son complejas, entonces, ¿cómo hacemos para graficarlas?
utilizamos la fórmula de Euler para poder tener la parte imaginaria real e imaginaria, ¿sí? Y graficamos ambas partes por separado. Por ejemplo, en el caso m más 1, ¿sí? M igual a más 1. Nuestra función de onda expresada como parte real e imaginaria utilizando la fórmula de Euler, ¿sí? Y vemos que la parte real es una función de coseno phi multiplicada por este factor, y la parte imaginaria es una función seno phi multiplicada por este factor 1 sobre raíz cuadrada de 2pi. Entonces las graficamos por separado, ¿no? La parte real sería la función coseno de 1 sobre 2pi, 1 sobre 2pi por coseno de phi, y la parte imaginaria es 1 sobre raíz cuadrada, no es 1 sobre 2pi, es 1 sobre raíz cuadrada. 1 sobre raíz cuadrada de 2pi por seno de phi, ¿sí? Ustedes pueden ver claramente que esa función se repite cada 2pi, ¿sí? La variable es periódica y la función cumple pues con la condición de que sea una evaluada. Entonces el valor de la función debe repetirse, ¿sí? Una función periódica, ¿no? Bueno, entonces por comodidad se suele representar estas dos partes, real e imaginaria, en una sola gráfica, como lo vemos acá. Parte real y parte imaginaria en una sola gráfica, ¿no? Ahora hacemos lo mismo ya para el caso m igual a más 2 y nos da este resultado. Ya los otros casos, m igual a menos 1 y m igual a menos 2, se los dejo de tarea para que lo hagan. Hay otra manera de representarlo, que es haciendo un gráfico ya bidimensional, donde x y y son las variables cartesianas, y la coordenada z, en este caso la coordenada tridimensional, porque sería ya un gráfico tridimensional, no bidimensional, tridimensional, tendríamos el gráfico de la función. Entonces se vería de esta manera. Bueno, entonces ahora viene la densidad de probabilidad. Recuerden que la densidad de probabilidad es el módulo al cuadrado de la función de onda. En este caso tenemos nuestro estado estacionario. Por ser estado estacionario, el módulo al cuadrado del estado estacionario es el módulo al cuadrado de la función espacial. Que si lo hacemos el módulo al cuadrado, que es la función de onda por el módulo al cuadrado de la función de onda, perdón, el complejo conjugado de la función por la función nos da como resultado una constante. Entonces vemos que para el caso de la partícula en una circunferencia, la densidad de probabilidad va a ser una constante, 1 sobre 2pi, independiente del valor de m, ¿sí? Siempre va a tomar el mismo valor, ¿no? Entonces, y aquí vemos el gráfico, cómo sería nuestra densidad de probabilidad sin importar el valor de m, ¿no? Una constante 1 sobre 2pi. Viéndola en este plano, teniendo como abscisa la variable phi, o viéndola en esta representación tridimensional en el plano xy, y el eje vertical sería el valor de la función, sería de esta manera. Ahora entonces, por ser densidad de probabilidad, pues debe ser mayor o igual a 0 y cumplir la condición de normalización que habíamos visto. Y con esto pues ya podemos hallar probabilidades, ¿no? La probabilidad infinitesimal de hallar a la partícula en una partícula en la circunferencia que se encuentre en este pequeño intervalo de la variable angular phi, entre phi y phi más de phi, o en el caso finito, la probabilidad de encontrar la partícula entre dos ángulos, phi 1 y phi 2. Es la integral angular entre phi 1 y phi 2 de nuestra densidad de probabilidad. El valor esperado, en este caso, ya el ángulo azimutal phi, se utiliza la misma definición que vimos antes para hallar valores esperados de observables. El observable sería el ángulo phi, que se pone en medio, recuerden, en medio del complejo conjugado de la función y la función, y esto pues nos da como resultado pi, como ustedes podrán corroborar si lo hacen a mano. Bueno, características de las soluciones. Energías. Vemos que, al igual que en el caso de la partícula en una caja, la partícula no puede tener cualquier energía, ¿sí? Las energías están cuantizadas, ya que este número m, que se va a llamar el número cuántico m, ¿sí?
va a tomar valores enteros. Pues sí pueden ser positivos o negativos, pero sí van a ser números enteros, ¿no? Vemos que puede haber una energía mínima de cero en este caso, que es cuando m vale cero, ¿sí? Eso significa que la partícula en una circunferencia no tiene energía de punto cero. Recuerden que un sistema tiene energía de punto cero si la energía mínima posible es diferente de cero, como en el caso de la partícula en una caja unidimensional. En este caso, la energía mínima posible es cero, por tanto no tiene energía de punto cero. Otra característica es que los estados con el mismo valor absoluto de m, ¿sí?, tienen la misma energía. A estos estados se les llama estados degenerados, ¿no? Entonces la generación se expresa con la letra G, ¿sí?, que va a ser el número de estados que tienen el mismo valor de la energía, ¿sí? En general una generación también se puede, el término de generación en realidad es más general, ¿no? Es cuando dos o más funciones propias de un operador tienen el mismo valor propio. Aquí estamos viendo que el valor propio pues es el observable de energía, entonces estamos hablando de los valores propios del operador hamiltoniano, que es la energía. Entonces estamos hablando de la generación en términos de energía, pero también es posible hablar para otros observables, ¿no?, como veremos más adelante. Entonces este es nuestro gráfico o diagrama de energías, donde vemos los diferentes estados de energía, ¿sí? El estado de más baja energía es E igual a 0. Después viene E igual a 1 en estas unidades, que van a ser dos estados con la misma energía, E1 igual a 1. Con la energía E igual a 4, pues vamos a tener dos estados diferentes con estos valores de M, menos 2 y más 2. E igual a 9, vamos a tener también dos estados y así sucesivamente. Entonces la degeneración, ¿cuál va a ser? Para el estado fundamental o de más baja energía, la generación es 1, porque es solamente un estado que tiene ese valor de energía. Para para ya los estados excitados, vamos a ver que para cada valor de energía vamos a tener dos estados con el mismo valor absoluto de m que me va a dar la misma energía, ¿sí? Entonces la generación de ahí en adelante va a ser 2. Bueno, funciones de onda. Las funciones de onda en este caso ya son funciones complejas, no como en el caso de la partícula en una circunferencia, perdón, de una partícula en una caja unidimensional, que las funciones de onda eran reales. Acá no, acá son complejas, ¿no? Excepto el estado fundamental, que sí va a ser la función real 1 sobre raíz cuadrada de 2pi, ¿sí? La densidad de probabilidad vimos que es constante, ¿sí? Es uniforme, no importa el estado cuántico que tengamos, ¿sí? Eso quiere decir que la partícula va a estar uniformemente deslocalizada en todo el rango de posibles valores del ángulo azimutal phi. Listo, entonces con esto terminamos la parte del hacer uso de la simetría para resolver la EXID de nuestro sistema cuántico. Y también hicimos el análisis de las soluciones. Ahora viene el otro aspecto, que es introducir conceptos y propiedades físicas no presentes en sistemas unidimensionales. De hecho ya introdujimos uno, que fue la degeneración, ¿sí?, que en los casos unidimensionales, en el caso unidimensional que vimos no estaba presente, ¿no? Vamos a ver ahora ya una propiedad física que no aparece en el caso unidimensional, es el momentum angular. Eso ya lo trataremos la próxima clase. Fin de la sesión.